Con su venia, señor presidente de la mesa directiva, compañeros diputados, hoy, con la fortaleza que el manejo estricto, escrupuloso y el cuidado con que debemos, para bien del propio y de toda la sociedad, administrar los fondos públicos, reitero el compromiso de que antes de que concluya la administración en la que sirvo, estarán absolutamente liquidados los adeudos a contratistas, proveedores y más aún, la administración que inicie tendrá disponibilidades en liquidez para continuar adelante en la construcción de Veracruz. Como cada ejercicio anterior, informo a ustedes que el saldo en la tesorería de Veracruz a esta fecha asciende a 6.500 millones de pesos. Estos son recursos producto de la administración de recursos adecuada, eficaz y transparente. Palabras textuales del gobernador, del ex gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera. Y más aún, en los medios afirma: yo aspiraba a tener un presupuesto de unos 30.000 o 40.000 millones de pesos, y hoy le estoy presentando uno de 80.000 casi, y ahí va el subsidio a la tenencia. Ya la tenencia aquí se fue para siempre. El estado es ejemplo a seguir por otros estados y el gobierno federal en los temas de bursatilización, nos dice el actual gobernador Javier Duarte. Si las finanzas están sanas, si no se le debe a nadie nada, si dejaron en la caja de la tesorería 6.500 millones de pesos, yo les pido a esta soberanía que seamos conscientes de las necesidades de Veracruz, pero principalmente les pido que sean garantes de las promesas electorales hechas para ganar el voto de los veracruzanos. Los ofrecimientos hechos durante la campaña electoral están a la vista de todos, están en los medios de comunicación y ahí está el legado. Ofrecimiento de quitar la tenencia vehicular y más aún un decreto que con fecha del 21 de julio del 2010, donde se subsidiaba el 100% a las personas físicas y morales de esta misma tenencia. Hoy pretenden acotar dicho decreto con un juego de palabras que, lejos de dar claridad y adecuada seguridad jurídica a los veracruzanos, como lo manifiestan en la exposición de motivos, dejan en mayor confusión a los propietarios y sobre todo tienen la inversión de las empresas. Y dice así: subsidiar hasta el 100%. Esto quiere decir hasta el 100%. Puede ser el 1, el 2 o el 3%, o el 10 o el 20 o el 50 o el 99, en fin, lo que se les ocurra. No hay claridad. Por otra parte, mencionan que al propietario de un automóvil con valor factura, que no deberá superar los 230.000, es decir, por ejemplo, si un propietario compró un automóvil hace 3 años con valor factura de 230.000 y que hoy por la depreciación puede tener un valor mucho menor, ese valor también lo hace pagar hoy tenencia. Y por último, dice el decreto, aplica solo para personas físicas, es decir, a las empresas deberán seguir con esa carga tributaria que seguramente muchos ya daban por hecho que iba a desaparecer precisamente por estas promesas hoy casi incumplidas. Seamos conscientes, un decreto que solo ha durado 5 meses en vigor y que solo aplicaba para aquellos que estuvieran al corriente en el pago de sus obligaciones en los ejercicios fiscales anteriores al 2011, considerando que la mayoría de los contribuyentes hacen sus pagos antes del mes de marzo, me permito lanzar esta pregunta: ¿cómo y a quién benefició en su momento dicho decreto? La respuesta es simple: solamente al candidato hoy gobernador del estado de Veracruz. Aprobar esta modificación al decreto en turno no solo es una vacilada y un tomarle el pelo a los veracruzanos, sino es ejemplo de lo que no se debe hacer con las políticas públicas en el estado de Veracruz. Es importante mencionar que en materia de obtención de recursos, si consideramos que para efectos del proyecto presentado en las comisiones se considera un total de 69.175.223.000 pesos, 223.011 pesos, es decir, 2.274 millones de pesos más, estaríamos en un incremento significativo en lo que respecta a las participaciones federales
que permitiría hacer frente a este compromiso sin que por ello afectara precisamente a los veracruzanos. Un poco más del 3% con respecto al año anterior, lo que representa casi 3 veces lo que se espera por concepto de captación de ingresos por la tenencia vehicular. Tendría que recordar, además, que existe una línea de crédito autorizada para el gobierno del Estado de hasta 10,000 millones de pesos. Hay que ver en qué situación está esta línea de crédito. Aunado a lo anterior, debemos considerar que la Federación también ha destinado y ejercerá un presupuesto considerable al Estado de Veracruz para el tema de la reconstrucción por los desastres naturales que sufrimos. Ajustemos el cinturón en la realidad, en el presupuesto, que es ahí donde se obliga a la creatividad y a la innovación para hacer frente a los compromisos que vienen por delante. Las promesas electorales cuestan mucho, pero sin lugar a dudas no pueden ser una vacilada cuando tiene que cumplirse. Al comprometerse con la parte de la sociedad que votó por el actual gobernador, no solo fue con ellos, sino fue con el pueblo en general para generar confianza y darle seguridad en la derogación de este impuesto. Asumiendo que esta fue una propuesta también del candidato del PAN, no podemos permitirnos llevar a cabo una evaluación irresponsable. Si el gobierno del Estado necesita más recursos, también tiene el compromiso de asumir la parte que le corresponde. Primero, informar la situación en que verdaderamente se encuentra nuestro Estado. Esto sería un gran paso para que juntos, las fuerzas políticas representadas en esta soberanía, formuláramos una solución a los problemas. Una vez hecho esto, asumiremos cabalmente el compromiso de darle a Veracruz lo que es necesario, aprobando las propuestas que sean factibles. Segundo, comprometerse a la transparencia, abriendo la participación real, verdadera de la sociedad, que permita orientar los recursos públicos hacia obras de verdadero desarrollo y no solo invertir, por ejemplo, en comunicación social para decir a los ciudadanos que en Veracruz no pasa nada. Tenemos en nuestras manos la oportunidad irrepetible para dar un vuelco a la historia de Veracruz. Les pido, compañeros diputados, que hagamos un acto de conciencia para hacer realidad aquello que muchos de los que están acá prometieron en sus campañas. Compañeros de las diversas bancadas, en las pasadas legislaturas ha quedado huella de personas que dieron mucho de sí, pero también quedó el triste legado de aquellos que solo dijeron sí a situaciones que realmente dañaban el futuro, nuestro futuro. Esta votación será, por lo menos para esta legislatura, en gran parte el sello de su actuar. Si es de dar un solo sí, porque se le ocurre de manera simple para resolver un problema de mucha mayor complejidad, y aquí diría, como lo dijo el actual gobernador en un acto de campaña, un gobierno no se conduce con ocurrencias, es decir, volviendo a implementar un impuesto derogado 5 veces y finalmente dejando de cumplir promesas de campaña, dejando en toda indefensión a quienes con el firme interés de cambiar al Estado le apostaron a una opción de gobierno. Y me refiero con esto no solo a los que votaron por la Alianza Veracruz para Adelante, sino también a los que votaron por la Alianza Viva Veracruz. Pues la propuesta de dejar atrás la tenencia no fue solo de un partido, sino de las dos coaliciones que se peleaban el voto ciudadano, pero la diferencia radica en que nosotros sí venimos a cumplir las promesas de campaña hechas y no se nos olvidan dichos compromisos. Les conmino a votar por un no a la implementación nuevamente de la tenencia y decirle a los ciudadanos que cumplimos. Y les digo con toda sinceridad que seré el primero en reconocer ese compromiso y la entereza de sus actos. Acción Nacional será, pues, quien aplauda una acción de valentía, pero sobre todo de firmes convicciones que fueron las que nos llevaron a ser diputados el día de hoy. Es cuanto. Gracias.